Doy gracias a Dios por este sábado hermoso para que el Señor nos ha congregado para adorar su santo nombre. También tengo un agradecimiento especial porque está mi hermano Julio ahí, muy contento de verlo, nuestro hermano Rafael también que nos está acompañando. ¿Les puedo pedir que se pongan de pie, por favor? Me gustaría que los saludaran, ellos nos están visitando, que el Señor les dé ricas bendiciones, hermano. Hoy en la mañana vamos a hablar acerca del mensaje de los tres ángeles, que fue justamente la meditación que se leyó. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y vamos a ver un poco el mensaje que Dios tiene para este tiempo y para nosotros. Decía así, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué les quiere decir ese versículo? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos, hermanos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Lo entendemos? Bueno, si no lo entendemos, parece que no mucho. Vamos a explicarlos en esta mañana el mensaje de los tres ángeles y vamos a ver un poco el contexto de lo que está hablando y los mensajes que como pueblo debemos anunciar. Porque acá está hablando de un pueblo que guarda la ley, que guarda los mandamientos, pero que tiene además la fe de Jesús, ¿no es cierto? Un equilibrio entre las dos cosas. Pero el Señor da más detalles en el versículo 6 en adelante, hablando del mensaje de los tres ángeles. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten que este mensaje es universal, es para todo el planeta. De ahí la importancia que tiene este mensaje que van a dar a aquellos que van a guardar los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Y después sigue diciendo el mensaje que ellos van a dar. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Noten, el primer mensaje habla en primer lugar de, dice ahí la escritura, temer a Dios. Vamos a ponerlo acá. El primer ángel dice temer a Dios. ¿Será que a Dios hay que tenerle miedo? Exactamente, hay una acepción, claro, temer viene de miedo, pero si ustedes buscan el diccionario, hay una acepción en la cual indica que también significa reverenciar, un respeto, como alguien dijo por ahí. O sea, está diciendo el primer ángel: respeten a Dios, adórenle, ténganle en estima. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adórenle porque Él es el creador. Amén. Noten, aquellos que van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Jesús, van a decir: adoren a Dios porque Él lo hizo todo. Y esa es una referencia del cuarto mandamiento del día sábado, porque en el día sábado dice: porque hizo Dios los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo día. O sea, adórenlo porque es el creador. Pero después, ese es el primer mensaje. Bueno, también podríamos añadir el mensaje es el juicio. El juicio también. Y por sobre todo, la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Pero en el segundo ángel, vamos a ponerlo acá, el segundo ángel también tiene un mensaje tremendo. Vamos a leerlo. Salía en el versículo 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones
del vino del furor de su fornicación. Noten, el segundo mensaje para el tiempo del fin, por eso está en Apocalipsis, dice la caída ¿de quién? De Babilonia. ¿Quién es Babilonia? A ver, no lo escucho. La Iglesia Romana Católica, el papado, el catolicismo, la caída de un sistema de enseñanzas y doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y después, el tercer mensaje, dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y ahí continúa el mensaje. Entonces, el tercer ángel, ¿de qué habla? Tercer ángel de la, para resumirlo, de todo lo que significa la marca de la bestia, ¿sí? La marca de la bestia y su imagen, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Y su imagen. ¿Qué representa la marca? A ver, el domingo, ¿quién más dice lo mismo? ¿Estamos de acuerdo? Amén, el domingo, ¿no es cierto? Porque el sello de Dios en la creación es el día sábado. Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y entonces este poder de Babilonia, que es lo mismo, la bestia, tiene un sello de identificación, una marca, que es el día que instituyó este poder. Y entonces, en ese contexto, después en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos que he leído van a ser los que dan el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel para el tiempo del fin. Y entonces, de ahí la importancia de nosotros meditar en esta mañana de cuáles son esos mensajes, de qué labor me corresponde, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que debo predicar. Aquí se nos va a aclarar un poquito y ahí usted se va a dar cuenta que por algo dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe. Porque es la consecuencia inevitable de aquel que ha conocido a Cristo, de aquel que ama a Jesús, de aquel que le obedece, de servirle proclamando los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Porque el fin ya viene. Por ejemplo, miren, voy a hacer voy a hacer un pequeño esquema aquí que tiene que ver con el tiempo del fin. Es una línea de tiempo. Vamos a situarnos acá. Vamos a poner acá el año, por ejemplo, en el cual estamos, 2009, ¿no es cierto? Acá al final vamos a poner la segunda venida. La segunda venida. Y hay un punto pivotal, un punto crucial entre el momento en el cual estamos y en la venida de Cristo. ¿Cuál es ese punto? Es el fin de la gracia. Ese es un punto muy importante, el fin de la gracia. ¿Qué pasa en el fin de la gracia? ¿Alguien sabe? Se acaba el tiempo de oportunidad para que nosotros o cualquier persona en el planeta se arrepienta. Y entonces, después que se acabe ese tiempo, va a comenzar el ministerio de las 7 plagas. Van a caer en el mundo las 7 plagas postreras. Porque ahí se desata la ira de Dios, ¿no es cierto? Las 7 plagas postreras. Pero antes de ese evento, aquí ya el tiempo de angustia, algunos lo conocen como el tiempo de tribulación, todo eso, pero antes de que se acabe la gracia, el tiempo de la oportunidad, van a ocurrir distintos eventos mundiales importantes. ¿Alguien me puede nombrar alguno? ¿Qué dijo? Zarandeo, muy bien, va a ocurrir el zarandeo así medio tímido, pero de verdad, el zarandeo.
¿Qué más? Sí, pero definámoslo en punto específico. ¿Qué más tiene que ocurrir antes del fin de la gracia? A ver, hermanos. La ley mundial del domingo, conocido como ley dominical. ¿Qué más? A ver, de esta nave no han dicho nada. Persecución de la iglesia, ¿no es cierto? Las persecuciones. ¿Qué más? De este lado también. Hermano Sergio, ayúdenos. La lluvia tardía, que tiene que ver con el derrame del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La lluvia tardía. ¿Y ahora qué debemos estar recibiendo? La temprana. El Espíritu Santo, la obra de la lluvia temprana. ¿Falta alguno? ¿Falta alguno? Hermano Jonathan. Parece que falta repasar estos conceptos que debíamos tenerlos bien claro, porque falta acá el sellamiento. ¿Se acuerdan de los 144.000? El sellamiento falta también. Los mártires. Todos esos eventos van a ocurrir antes de que Cristo cierre el fin de la gracia. Y el zarandeo, la ley dominical, la persecución, la lluvia tardía, la lluvia temprana, el sellamiento y los mártires. Pero junto con estos acontecimientos va a venir el anuncio para el mensaje de este tiempo del fin, del mensaje que estamos comentando, el mensaje de los tres ángeles, que es lo que estamos viendo, el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí en el año 2009, se hace crucial, importantísimo, el conocer qué clase de mensaje tengo que dar, porque la gracia se va a terminar. Por eso decía, aquí está la paciencia de los santos. Los que van a proclamar estos mensajes y van a pasar por todos estos eventos, van a ser aquellos que se hayan consagrado y que tengan fe en Dios. Y entonces por eso es importante, el primer ángel dice, temed a Dios, adórenle, porque ya está el juicio, la caída de Babilonia y la marca de la bestia. Ahora, voy a leer acá, en eventos de los últimos días, ya que se han recordado un poquito de los eventos, en la página 14 dice, hablando de la obra del tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Oiga, dice acá que los mensajes estos van a ser terribles, que su obra, dice, es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Se fijaron en la última línea? Dice que estas cosas deben llenar nuestra mente y nuestra atención, porque claro, Dios ha levantado a este pueblo, a esta iglesia, para anunciar el mensaje de los tres ángeles en los momentos más críticos de la historia de este mundo, porque la gracia se va a terminar y va a comenzar el ministerio de la ira con las 7 plagas postreras. Por eso dice eso. Y nosotros en los mensajes tenemos que denunciar a la bestia, que estaría representando al catolicismo. ¿Quién es la imagen? ¿Alguien sabe? El cristianismo apóstata, o sea, todas las religiones que no están en la palabra de Dios, hay que denunciarlas. Por eso decía acá, oigan, es terrible. Porque usted cuando vaya a decirle a un pentecostal, a un bautista, a un mormón, a un católico, miren, ustedes son parte de la bestia, téngalo por seguro que mucha gente lo va a rechazar. Por eso es terrible. Pero fíjense que aún así, no solamente denunciar, sino que no hemos entendido completamente lo que significa
el ser participante del espíritu de la bestia de esta imagen. No lo hemos entendido y eso es lo que quiero llegar en esta mañana para que crezcamos en nuestra experiencia espiritual. Y le voy a leer en Testimonio, tomo 1, página 77 ahora, de este libro, que no está traducido, bueno, ahora está saliendo las traducciones al español. Dice: terrible es la obra y misión del mensaje del tercer ángel, dividir el trigo de la cizaña. ¿Quién es este ángel? Pregunta. Nadie escucha la voz de estos tres ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios, que está trabajando en armonía con el universo del cielo. ¿Quién es el ángel? El pueblo de Dios. Por eso decía acá, porque es un símbolo, no son ángeles literales que van a ir. Dios nos ha dado este mensaje, esta tarea, para que el impío se salve, para que salga de lo que viene. Imagínense, las plagas, dice que son úlceras malignas. Dice que la sangre, el mar se va a volver en sangre, que va a haber oscuridad. Lo que viene va a ser, sin mixtura, la ira de Dios para todos aquellos que lo rechazaron durante este tiempo en que eran proclamados estos mensajes. Pero ¿quién es el ángel que divide? El pueblo de Dios, el mensaje. ¿Quién debe proclamar estos mensajes? El pueblo de Dios. ¿Se dan dando cuenta? La responsabilidad que nosotros tenemos al llevar un título como cristiano es grande o pequeño. Inmenso. Y yo que tomaba la religión tan así, tan a medias, ¿no? Tan así, bueno, si quiero voy, cumplo o no cumplo, no importa. Pero no es así. Por eso dice, sigue diciendo la cita: me fue mostrado que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe este mensaje y levanta su voz en la amonestación para el mundo. ¿Quién es el ángel ahora? El pueblo de Dios. Pero no solamente un pueblo militante. ¿Qué quiere decir militante? O como nominal, que lleva un título. Dice acá, me fue mostrado que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe este mensaje y levanta su voz en amonestación para el mundo. O sea, es el pueblo que lo recibe, pero lo da a conocer. Mi pregunta es la siguiente: ¿es usted parte de este pueblo que está dando a conocer estos mensajes? ¿O es solamente nominal? ¿Le está contando a su vecino? ¿Le está contando en el trabajo quién es, que el juicio de Dios ha llegado? ¿Que hay que temer a Dios, que hay que guardar el día sábado? ¿Que el protestantismo apóstata es la imagen del sistema falso de Babilonia? ¿Le está contando? Si usted le está contando, dice acá, que es parte de este ángel. Y por lo tanto también va a llevar la vida de guardar los mandamientos de Dios y va a tener la fe también, la misma fe que tuvo Jesús. Vamos a leer un texto muy interesante que se encuentra ahora, para que se den cuenta de que la relación de mi creer, la relación de lo que yo soy como cristiano individual, de mi situación con Dios privada, afecta al mensaje que voy a dar. No sé si entendieron. Por ejemplo, una persona tibia va a dar un mensaje tibio. Si una persona está apenas en la iglesia, va a dar un mensaje así, de ese nivel. Por eso dice la Escritura en Oseas 4:9, dice: el pueblo es como el sacerdote. Por ejemplo, si un sacerdote es un buen siervo de Dios, ¿cómo va a estar el pueblo? ¿Bien enseñado o mal enseñado? Es lo mismo que pasaba con los reyes de Israel. ¿Se acuerdan ustedes de los reyes de Israel? Los reyes de Israel, había un rey que era bueno, ¿cómo andaba el pueblo? Si el rey era malo, ¿cómo andaba el pueblo? Mal. En el fondo, ¿a quién estaban siguiendo al pueblo? ¿No nos está pasando a nosotros lo mismo? Que dependamos nosotros de otra persona
para tener la palabra de Dios en nuestra boca. Y si esa persona no está, si ese sistema no está, si la hermandad no está, entonces yo no hablo ni soy testigo de Cristo. ¿Se han dado cuenta? Es un principio, el mismo principio del sacerdote, el mismo principio de los reyes de Israel, el mismo principio podemos estar nosotros llevando solamente un título. Pero que en el fondo no le cuento a nadie de Jesús, no le cuento nada de las cosas que vienen, que Cristo viene y que esto se va a acabar. ¿En qué situación estoy yo en forma personal en este momento? Es una pregunta para meditar. Y entonces tenemos nosotros que no podemos disociar mi situación espiritual del mensaje. Si mi situación es fría, el mensaje va a ser frío. Y eso vemos muchos ejemplos nosotros en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Elías. ¿Se acuerdan del caso de Elías? El caso de Elías tuvo que denunciar a la falsa religión de Baal. ¿Qué le pasó a Elías? Fue perseguido. Tenemos el caso de Juan el Bautista. Le dijo al rey: no te es lícito vivir con la mujer, nos va a servir mucho para entender cómo debemos proclamar estos mensajes del tercer ángel y las consecuencias que va a traer. En 1 Reyes, capítulo 18, versículo 17, dice lo siguiente: cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que ha turbado a Israel? ¿Eres tú?, le preguntó. Oiga, pero si solamente Elías estaba dando la enseñanza que Dios le había dado. Y fue perseguido. Y dice que le echó la culpa más encima un rey apóstata, el que estaba en la apostasía, el que estaba en pecado, el que estaba viviendo con Jezabel, más encima culpa al verdadero Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que eso no se va a repetir? Y por eso dice acá que una de las cosas que ustedes dijeron son las persecuciones. Pero yo voy a explicar por qué se va a producir eso. No es solamente por el mensaje. Miren, le voy a leer en Profetas y Reyes, página 103, para que entendamos más lo que viene, por lo cual ustedes y yo vamos a tener que pasar. Respondiendo Elías dice: yo no he alborotado a Israel, aseveró audazmente, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Fíjense lo que va a narrar aquí en cuanto a los mensajes que nosotros debemos escuchar y a los mensajes que debemos predicar. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Miren lo que dice el testimonio. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Miren, fíjense en el tipo de mensaje que debemos dar. Dice acá que son suaves para entretenernos. Mientras más nos reímos, mejor estuvo el sermón. Pero acá dice que eso no debe ser. Dice: son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Tenía acaso Juan alguna necesidad de echarse al rey encima? ¿Por qué simplemente no habló de Cristo? ¿Por qué no simplemente habló del amor de Dios? ¿Por qué simplemente no siguió su camino? Hay muchas personas que dirían, ¿qué necesidad tenemos nosotros de decirle al católico, tú estás en Babilonia? O de decirle al mundo protestante, ustedes están viviendo de acuerdo a la imagen de la bestia. ¿Qué necesidad van a tener los 144.000 de anunciar estos mensajes? ¿Saben la necesidad que tienen? Es solamente porque aman a Dios y quieren la salvación de aquel que está en tinieblas. Aunque los resultados sean desagradables, como le pasó a Elías. Sigue diciendo:
Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con tanta claridad. Miren lo que le pasó a Juan. ¿Saben el principio que hay involucrado ahí? Que Juan no se estimaba a sí mismo. Vivía solamente para Cristo. Y aunque lo metían en la cárcel, aunque le cortaran la cabeza, él igual lo decía. Por eso dice acá, el precursor de Cristo perdió la vida por hablar con tanta claridad. ¿Por qué no podría haber seguido él su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? Claro, porque el mensaje de los tres ángeles va a traer la oposición de aquel que está en pecado, porque lo va a desenmascarar. Porque el mensaje va a hablar de la Biblia y le va a mostrar lo que Dios dice, y el mensaje va a dividir entre el trigo y la cizaña. Y sigue diciendo, después que dice, así han incurrido en el desagrado de los que vivían en pecado, así han arguido los hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad. ¿Entienden ustedes esas palabras? La política ¿de qué decía ahí? De conveniencia. Y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Patriarcas, Profetas y Reyes, página 103. ¿Por qué fue el rechazo de los hombres? Porque cada palabra que decía Juan a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a todo eso, hería un ídolo acariciado. Porque el mensaje va directamente al punto. Al punto. Y ahí es donde le duele. Pero el que es sincero va a agradecer y va a cambiar su vida. Porque también está profetizado que muchos van a escuchar el mensaje. Pero fíjense que el nivel espiritual de la iglesia va a hacer que estos mensajes sean dados. Pero si el nivel espiritual de la iglesia es bajo, estos mensajes nunca se van a dar a conocer. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene, las persecuciones, la muerte. Y entonces, cuando el nivel espiritual se levanta, se reconoce a Cristo Jesús como mi Salvador, y Cristo Jesús dijo, porque el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces no le importaba a Jesús otra cosa que agradar a Dios. Y cuando nosotros veamos a Cristo, vamos a tener el mismo pensamiento, solamente agradar a Dios. Porque tenemos un mensaje, por decirlo así, explosivo. Fíjense ahora, ese es el principio por qué va a ir a la muerte la persona. Pero no le va a importar, porque está llena de amor por Cristo. Ha muerto al yo. Ha muerto a los terrenos, ha muerto a la casa, ha muerto a los televisores, a una vida de placer, a una vida de vanidad, ha muerto a todo. Solamente Dios está entronizado en su corazón. Solamente Dios. Y dice, vamos a leer otro título, otro versículo, para que ustedes se den cuenta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué cosa van a padecer? Oiga, es un principio que siempre se va a cumplir. Si usted se quiere consagrar, si usted quiere amar a Dios, todo eso es parte, el carácter, morir al yo y estar dispuesto a pasar el ridículo y a ser perseguido. Siempre se va a cumplir eso. Por eso la gente espera la persecución. Va a llegar la persecución, ahí entonces me voy a preparar. No, eso va a venir
como resultado de una comunión con Dios especial, de yo haberle entregado mi corazón. Y en la medida que el pueblo de Dios le entregue su corazón, va a venir la persecución y se va a producir el fuerte clamor, como se le conoce, va a venir de lo poco, va a ir aumentando, 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 hasta que se va a convertir. Miles de voces se van a unir y por todo el planeta van a dar estos mensajes. Y Dios quiere que usted como yo seamos parte de aquellos que van a dar estos mensajes. Pero decía acá, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en el conflicto de los siglos dice, página 52, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Oye, interesante pregunta. ¿Por qué entonces no nos persiguen? Y esto, lo que escribió aquí en el conflicto de los siglos, fue escrito hace cerca de 100 años, donde la efervescencia espiritual era más alta, ahora es más baja. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestro día? El único motivo, noten, no dice ni 2 ni 3, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cuál es la razón, dice aquí? Porque estamos conformes, parece que vamos a tener que sacarle la hoja al libro ese, porque está bien fuerte, bien duro. Pero ahí está escrito. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a la regla del mundo, porque el mundo se está metiendo entre medio de nosotros. Y después dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ustedes pueden ver tantas iglesias, tantas personas alabando a Dios, pero miren lo que dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. Noten, el mundo protestante también está metiendo el mundo, pero dice que ha transigido por el pecado. No importa, sigue la religión como tú quieras. La otra vez en televisión un predicador decía, hay iglesias que ponen tantas normas, tantos frenos. No, acá somos libres. Y entonces, obviamente, tienen más gente. Pero solamente se debe a la transigencia con las normas que Dios puso en este libro. La rebaja para tener más personas. Y dice, y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. ¿Sabe lo que es la poca piedad? ¿Alguien sabe lo que es la poca piedad? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien en otra opinión? Hermana Ada. Claro, tener conocimiento, venimos a estudiar todos los sábados y en la tarde también, y resulta que no vivimos ese amor, no lo practicamos. Sabemos, y queda aquí en la cabeza, pero no nos llevamos en cuenta. Nos pasan una enseñanza, 2 enseñanzas, 3 enseñanzas, y yo igual, porque veo que todos están iguales, entonces ¿para qué voy a cambiar? Pero no nos damos cuenta de la gravedad de los mensajes del primero, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio quiere decir que cada ser humano va a pasar en lista delante de Dios. Y después dice, denuncie usted porque Babilonia está caída, sus enseñanzas no son correctas. Y la tercera, no se dejen marcar por la bestia, no reciban un día falso, el día domingo. Y entonces hemos perdido de vista los mensajes. Y por eso no los conocemos, no los damos a conocer y mucho menos los practicamos. Fíjense cómo están adelantadas las cosas. Vamos a ver un pequeño video, para que prepare, por favor, hermano, un video, cómo está avanzando el catolicismo en esta área, delante de nosotros como pueblo de Dios y nosotros callados. Por ejemplo, en la semana pasada, ¿sabían ustedes? Vamos a ver el de que dice apariciones, por favor. ¿Sabían ustedes que la semana pasada Benedicto XVI dijo lo siguiente? Dijo que la Iglesia Católica, páralo por favor, páralo. Dice que la Iglesia Católica es la única que puede interpretar las Escrituras. Oigan bien lo que dijo, este poder de la bestia
Porque uno dice, no, es que la Iglesia Católica cambió. Es tan igual que en la Edad Media, donde usted leía la Biblia, no podía interpretarla porque solamente el clérigo podía interpretarla. Y ahora nuevamente Benedicto XVI está diciendo lo mismo. Nosotros no lo aceptamos, pero fíjense ustedes que hay muchos millones y millones y millones de personas en el mundo que están en tinieblas y que lo aceptan. ¿Y dónde están nuestras voces? Pasemos al primer video, por favor. A ver si apagamos la luz acá, por favor. Fíjense usted, este sacerdote, cómo está trabajando. En un amor incondicional, en la palabra incondicional, a Dios. Como muestra de este fervor que la gente manifiesta al Creador, tenemos algunas muestras, tal como inexplicables apariciones de imágenes sacras en cualquier tipo de superficie, tal como esta supuesta imagen que se plasmó en un colchón y sobre un material muy difícil de pintar, o las emanaciones de extraños minerales en algunas figuras de vírgenes y santos, como la Virgen Puerta del Cielo, ya que de sus ojos brotó una especie de aceite con un aroma a flores. O las curiosas formas que bien se pueden relacionar fácilmente con imágenes católicas, tal como la supuesta imagen que se dibujó recientemente en un balde de agua en Jalisco. Como pudo notarlo en las imágenes, ahí es donde se puede apreciar a la gente llenarse de oraciones y júbilo cuando un fenómeno de este tipo está ante sus ojos. En Tepic, Nayarit, hay un templo que resguarda este tipo de posibles manifestaciones celestiales. Y es que hace ya mucho tiempo, en épocas de la evangelización del continente, descubrieron una cruz formada únicamente por hierba. Cuentan que en este lugar despoblado precisamente iba pasando un campesino con sus mulas y con su acarreo de sal. Entonces de repente él ve que se espantan las mulitas, reparan. Y él, pensando que era un animal ponzoñoso, pues se baja a ver qué era lo que los había espantado. Pero como estaba el matorral un poco alto, él no alcanzaba a divisar qué era, ¿verdad? Entonces al bajar, ¿cuál fue su sorpresa al ver la cruz perfectamente formada? Después del descubrimiento de la Cruz del Zacate, como la conocen los lugareños, fue construido el templo, y desde aquel momento permanece cerrada, pues en la antigüedad la gente cortaba el follaje para llevárselo como un artículo milagroso. Y empezaron a decir que sí, que sanaban milagrosamente. Entonces hubo necesidad de cercar la cruz para protegerla de todas las personas que venían y la estaban estropeando. Entonces hicieron ya un cerco, después se vinieron los franciscanos a este lugar, a Tepic, de allí de Jalisco, y empezaron a hacer el templo, que es el de la Cruz de Zacate. Para poder recibir a todos los peregrinos que ya empezaron a venir de diferentes lugares de aquí de México. Como dato curioso, dicen que a la Cruz del Zacate nadie la riega con agua, ni mucho menos la podan. Las autoridades eclesiásticas del templo aseguran que se conserva así desde que fue descubierta. A sus costados es posible ver muestras de agradecimiento de la gente que le pide favores, pues dicen es muy milagrosa. Sé que ahí... Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Es cortito, son videos que van a ver cortitos, pero fíjense que ahí se aparece la Virgen, se imprimió en un colchón y apareció en ese lugar, apareció una cruz de hierbas que inexplicablemente se mantiene ahí durante años y años. Las hierbas no crecen, no se secan, nadie las riega y entonces la gente lo atribuye a Dios. O sea, lo que les quiero decir, ahí ustedes pueden ver que había una virgen que sangraba. ¿Escucharon esa parte? Que le sangraba los ojos, le salía aceite con olor a rosas. Porque este asunto de las apariciones marianas, por ejemplo en Estados Unidos, se hacen grandes reuniones y empiezan a caer, a llover pétalos de rosas. Y entonces la gente al ver eso dice, oh, esto es de Dios. Fíjense, es una cosa, un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo está trabajando el enemigo. Y hay miles y miles de manifestaciones como esta en el mundo. Y la gente la cree. Usted vaya a golpearle la puerta a su vecino. Tiene los santitos, tiene las cositas, tiene todo esto aquí y allá. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Vamos, miren, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense ahora que, para que se den cuenta que este asunto de las apariciones, de que el Papa haya dicho de que solamente la Iglesia Católica puede interpretar la Biblia, son graves. Además, la bestia que habla Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, dice que es una mujer, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene? Pero arriba, ¿quién va?
Una mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia, ¿pero cuál iglesia? La iglesia apóstata, el catolicismo, ¿no es cierto? Y abajo la bestia de 7 cabezas representa a un poder político, porque Babilonia es político-religiosa, ¿no es cierto? El catolicismo está metido en la política y en la religión. Pero también Babilonia se representa solamente por la parte religiosa y también por la parte política. Babilonia tiene 2 partes y que todo, la iglesia al final va a gobernar la política. Y entonces fíjense que ahora hay sociedades secretas, hay organismos de la política, está también otro miembro que muchas veces no lo nombramos, que es los mercaderes de la tierra. Apocalipsis 18, dice que van a llorar de lejos porque van a ver a la Babilonia destruida, ¡ay, ay, de la gran ciudad! Porque ya no van a poder traficar su mercadería. Los ricos, los magnates de la tierra, también ya están trabajando en ello para instaurar un gobierno mundial. Y entonces hay cosas que nos afectan y que están trabajando. ¿Saben que una de esas cosas que tiene que ver con este nuevo orden mundial, con los magnates, con los mercaderes, es el asunto del agua? Miren qué interesante, el agua. ¿Qué tiene que ver el agua? Resulta que el agua que tomamos aquí en Chile, hace 7 años, 6 años, 7 años, le pusieron flúor. Y el flúor es un veneno. Tiene que ver con la parte de... Se acumula aquí en la glándula pineal, se va acumulando y no hace nada malo al momento, pero después de 5, de 10, de 15 años se va acumulando y produce cáncer. Ese flúor tiene que ver con el veneno, lo hacen un 90%, un 85-90%, el veneno que le dan a las ratas. Y ustedes se dan cuenta que las ratas no se mueren al tiro. Pasa como 10 días, 15 días, y después se muere y la rata dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me morí? Lo mismo pasa con el flúor. Se va acumulando y después de 10, 15 años, ¿por qué me dio este cáncer? Y fíjense que esto es parte también de lo que son los mercaderes de la tierra, de las cosas que están pasando ahora, porque la Biblia también dice, o sea, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a dar un pedacito chiquitito para que ustedes lo vean, donde dice ahí del flúor, por favor. El que habla del flúor. Este es un programa de televisión, hay mucha evidencia más, pero yo quiero mostrarles que sea un poquito para que se den cuenta de la altura de los tiempos que estamos viviendo. Ahí está hablando el flúor. Los metales, excluyendo el acero, tampoco lo corroe. El flúor corrosivo que el vidrio no lo puede contener, no se puede guardar, se rompe. Mira. Y la gran mayoría de los metales, excluyendo el acero, tampoco lo corroe. El flúor en sustancia natural corroe todos los tipos de metales. ¿Pero para qué le echan al agua eso entonces? Así es, fuerte, te voy a explicar. Vamos con la siguiente categoría. Yo tengo entendido que en Estados Unidos fue uno de los primeros en echarle flúor al agua. 66% del agua en Estados Unidos está toda fluorizada. Y son los primeros que están llevando una ¿Pero campaña. para qué, hombre? Potente. Te voy a explicar por qué, pues, señor. Te voy a decir una cosa. El flúor está presente en gran parte de la corteza terrestre y en el océano se encuentra, mucha atención, lo voy a notar acá, en 1.3 ppm. ¿Qué significa ppm? Partículas por millón. Se entiende que en un litro, dividido en 1 millón de cubitos, uno de ellos estaría el flúor. O sea, esta es una cantidad, digamos, relativamente consumible, por así decirlo. Baja. Baja, absolutamente. Entonces, en algún momento, alguien dijo, el flúor, ¿saben qué? Debería encontrarse hoy por hoy en varios elementos como se ve en la fotografía. Pastas de dientes, sin lugar a dudas, ¿cierto? Esto es para evitar las caries, decían ellos. También está en los enjuagues bucales. También está en un sinfín de otros productos bebestibles. Agua embotellada. Mucho ojo. Las aguas embotelladas, todos lo tienen. No estamos, ¿cuál es el problema del sanos. Y lo empezamos a poner en el agua potable por lo que tú dices. Que decimos, oye, defiende las caries, ¿cierto? Protege. Pero para que eso en el agua solamente puede estar en las siguientes cantidades. En 0,7 hasta 2,0 ppm es lo permitido dentro para que a ti te pueda hacer un esmalte de protección. ¿Y en cuánto estamos? En Chile ha llegado hasta 4. Cáspitas. ¿Y sabes cuál es el problema o no? ¿Cuál? Que esto es acumulable. No es 4 y mañana te reseteas y es de 4. Esto
Te lo voy a explicar otro más. Comienza... ¿Queda en el organismo? Queda en el organismo y Señor. queda en la glándula pineal. La glándula pineal no lo borra y tú... ¿Pero qué hace falta? ¿Yo hago pipí y no sale? No, señor. ¿Se quedó el adentro? flúor no lo bota, botáis potasio, botáis un lote de cuestiones. ¿Qué es la glándula pero no botáis pineal? eso. Puede ir al tiro de la glándula pineal, señorita. Yo decía en agua potable. Pasó lo siguiente. Hubo un grupo en algún momento, mucha atención porque ahí es donde está el problema, de empresarios en la fabricación del aluminio. Voy a pedir que nos saltemos 2 imágenes más, vamos a la de la calavera, a la que sigue. Los fabricantes de aluminio en el mundo descubrieron que ellos tenían un residuo muy poderoso, difícil, del cual se podían deshacer, que es el flúor orgánico. No sabían cómo botarlo. Ahí están, eso que también hay, aluminio. Entonces, los gallos, sabiendo que los dentistas en algún momento dijeron que en ciertas cantidades el flúor hacía bien a los dientes, no, comenzaron a vender el flúor, que es de la fabricación del aluminio. Todo es un desecho. Espera, ¿tú crees que la gente está comprando flúor y metiéndolo al agua porque sí, porque la gente no quiere, porque el gobierno no quiere proteger? No, porque los empresarios del aluminio dijeron, nosotros nos regalamos el flúor, que le sobramos, que no sabemos qué hacer con él. Este flúor es tan venenoso que ¿sabes de dónde se saca eso? Con eso hacen fluoruro del sodio. ¿Sabes para qué sirve? ¿Para qué? Es el 90% del componente de algo que se llama veneno para ratas. Ya me estoy sintiendo... Bueno, nos vamos hasta ahí, pero es un documental, pero hay 3, 4, 5 distintas fuentes que hablan exactamente lo mismo de los peligros en el cual estamos viviendo actualmente. Y téngalo por seguro que cuando se acabe este momento, el fin de la gracia, este va a ser el periodo más difícil que vamos a vivir por todas partes. Y por eso es que decía ahí los mercaderes en la Biblia, Apocalipsis 18, los mercaderes, los empresarios, los hombres ricos van a actuar también de alguna forma, en este caso con el flúor, para el asunto de la salud de las personas. Y bueno, es más largo, pero una sola pincelada, pero una solución, decía después, en otro documental, hervir el agua y el 60% se pone buena, pero hay que filtrarla también. Y ahí usted va a tener un daño menor. En Europa también hay estos signos, y en Estados Unidos y todo eso. O sea, el tiempo que estamos viviendo, por un lado el Papa está diciendo la Iglesia Católica es la única que debe traducir la Biblia, interpretarla. Después tenemos que están haciendo apariciones, visiones, la gente cree. Por otro lado nos están agobiando por lo que bebemos. Y así el pueblo de Dios va a pasar por dificultades grandes. Imagínense ustedes, ¿cuál podrían ustedes imaginar el último gran engaño del enemigo? ¿Qué es lo que creen todas las religiones? Para que ustedes se den cuenta al nivel del tiempo que están viviendo. ¿Saben ustedes cuál esperaban todas las religiones? La venida de Cristo, ¿no es cierto? La venida de Cristo. Pero fíjense que hay proyectos de estos mercaderes, de esta parte política, de esta parte de los gobiernos, los reyes de la tierra, de crear un nuevo orden mundial y hacer que todas las religiones tengan un mismo sentir. ¿Y cómo va a pasar eso? Todas las religiones están esperando la venida de Jesús. Pero hay un elemento tecnológico que ha salido ahora, que son los famosos hologramas. ¿Alguien conoce los hologramas? Los hologramas son, sí, figuras tridimensionales que se aparecen así y que son una proyección. Aquí tenemos una proyección pero con pantalla. Los hologramas son sin pantalla. Y entonces hay proyectos secretos de los magnates de la Tierra, de estos mercaderes, de la NASA, de poner en los satélites proyectores gigantes para proyectar hologramas en el aire. Por ejemplo, a Jesús, o para los católicos la Virgen María, en el aire, y que den mensaje para unir a todas las iglesias, a todas las religiones. Miren qué interesante. Vamos a ver el otro video, para que ustedes tengan una idea cómo vienen las cosas y no podemos estar durmiendo. Ahí a ver, el que dice Blue Beam, el de más arriba, ese sí. Fíjense, eso significa rayo azul. Bueno, en los estudios que hemos estado haciendo, ya mostramos un poquito, pero yo quiero mostrarles nuevamente que, por ejemplo, la CNN hace una entrevista para que conozcan ustedes lo que puede pasar. Ahí la CNN, ¿puedes subirlo?
Le está haciendo una entrevista ese caballero a esta mujer. ¿Ven la mujer? ¿La ven? Esa mujer es un holograma. Está en Chicago. ¿Ven que está hablando con él? Por eso dice acá, CNN, que ella estaba hablando de Chicago, le estaba haciendo una entrevista, pero era una figura de una persona que parecía real. Estaba a miles y miles de kilómetros de distancia, la tecnología está haciendo eso. Por lo tanto, este asunto de estos proyectos secretos, de que puedan aparecer figuras del cielo, no son tan alocados. Vamos, y esto tiene que ver, pásalo nomás, tiene que ver un poco también con los ovnis, porque también ellos están tramando planes. No lo voy a explicar todo, pero vamos a dejar que pasen como en Estados Unidos justamente están construyendo estos platillos. Porque dice la Biblia que esa bestia va a hacer luces en el cielo, va a hacer señales en el cielo. No voy a explicar eso, pero está ahí. Bueno, no se ve muy claro, pero ahí va uno, ¿no? Ahí arriba va uno moviéndose. Pero vamos. Fíjense, estos son hologramas en el espacio, en el aire. Eso fue hecho allá en Japón por la Sony para promover su proyector holográfico. Imagínense que pasen holografías de Buda, de Jesús, ahí no se alcanza a ver, pero ahí está la Estatua de la Libertad y la Torre Gemela, hologramas. A ver, vamos a ver un poquito, que como está un poco oscuro, o sea, no se ve bien. Desde el espacio, por medio de satélite, van a proyectar. Esos son los planes. Mire, fíjense, párala ahí por favor, para una pausa. Fíjense ahí, esto es el domo de la Roca de Omar, allá en Palestina. Qué interesante sería que pusieran un holograma del templo de Jerusalén. ¿Qué pasaría ahí? Sigue por favor. Ahí sale el templo. Cualquier figura, la que ustedes quieran, pueden ponerla. Miren este holograma. El documental dice, se parece a la figura de Jesús. Lo pueden ver crucificado ahí, pero es un holograma. Están probando ellos, fíjense que están las casas, están ahí, muestra el documental, cómo esto se va a hacer en el espacio. Ahí ustedes lo pueden ver. Incluso en Japón, cuando se lanzaron un proyector gigante a tamaño natural, de un dinosaurio, de una serpiente, la pusieron ahí y se ve espectacular. Es como que fuera real. Miren, ahí está lo de Japón. Está oscuro, pero fíjense lo que va a pasar, a ver si eso se ve bien. Un holograma gigantesco, la Sony, para hacer su publicidad, en Japón lo puso. Mira, dale volumen, por favor. Fíjense que el rayo es azul. No se alcanza a ver bien, pero es azul. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el cuello. Es como que fuera de verdad, pero es una predicción. ¿Alcanza a ver? Está un poco claro acá, pero ahí está. Es como un dinosaurio ese que lo pusieron para tirar su producto. Fíjense ahí cómo sale. Y fíjense bien, es azul, no se alcanza a ver bien, ahí está. Un dinosaurio ese que lo pusieron para tirar su producto. Fíjense ahí cómo sale. Y fíjense bien, es azul, no se alcanza a ver bien, ahí está, se está moviendo, es azul, pero después viene una imagen de Jesús en la cruz y es azul también.
Y ahí está, parte de esa casa, y miren para arriba. Y es azul, es un holograma. Entonces imagínense que dé un mensaje y para que se unan las iglesias. Vamos a dejarlo hasta ahí, por favor. Hasta ahí nomás. Pero ahí está, ustedes lo pueden ver. Para que se den cuenta que cuando dice la Biblia, y hará señales en el cielo, incluso dice, hará descender fuego del cielo, ya incluso hasta la tecnología se está usando para ello. Porque lo que viene, lo que les quiero decir, que lo que viene, viene. Dice que va a gobernar el mundo. A ese nivel. Y entonces nosotros, nuestro nivel como iglesia, tiene que ser ponernos en el lugar que corresponde. En la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Pero son graves. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está actuando grave también. Y nosotros muy tranquilos pensando que esto iba a durar mucho tiempo. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 12. A ver si me ayudan a buscarlo en sus Biblias, por favor. En Hebreos 5. Gracias. En Hebreos 5, versículo 12 al 14, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oiga, ¿cuántos años llevamos en la iglesia? Ya 2 años, 3 años ya es bastante suficiente para haber estudiado y ser una persona que tenga la palabra morando en su mente y en su corazón. Por eso dice acá, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os dé leche. ¿Cómo es posible? Si somos el pueblo que tiene que dar estos mensajes, ¿cómo podemos estar tomando leche? Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llega a la madurez espiritual? Dice acá, por el ejercicio de las facultades. No basta, hermano, no basta venir solamente el día sábado. No basta ponerse la corbata solamente el día sábado diciendo que soy cristiano. Tenemos que en nuestra vida práctica vivir el Evangelio. Y si han pasado muchos años y nosotros somos niños todavía, es porque no hemos practicado. ¿Se han dado cuenta? Por eso dice Dios, porque no se ejercita. En la medida que el pueblo de Dios se ejercite, entonces va a dar estos mensajes, porque la palabra de Dios va a estar viva en su corazón y no le va a importar la amenaza de Babilonia, ni que lo persiga la imagen, no le va a importar, porque Cristo ya se entronizó en el corazón. Por eso no venga a la iglesia solamente por cumplir. No venga de eso. No porque el papá te trae. No venga a la iglesia por eso. O porque el esposo va, viene, porque la esposa va. No. El único motivo por el cual debemos estar aquí es por Cristo Jesús. Amén. Y ese pueblo va a dar estos mensajes. Ahora, hay un principio. ¿Por qué se formó el papado? ¿Por qué? Si al principio nació la iglesia, ¿no dejó Cristo su iglesia pura? ¿No dejó a los apóstoles? ¿Por qué nació el papado de la iglesia pura? ¿Saben por qué? Porque el principio no lo hemos entendido todavía. Pensamos solamente, tengo que guardar el mandamiento, tengo que cumplir. No es así. Y la persecución tampoco va a venir por eso. Miren, les voy a leer un texto que tiene que ver con esto, para que entiendan lo que involucra la marca de la bestia, porque eso es lo que estamos viendo. Dice, en Marcos 7:7 dice, en vano me honran, enseñando mandamiento de hombres como mandamiento de Dios. Noten,
Todo lo que usted hace no debe ser porque lo hacen los demás. Todo lo que usted adora al Señor no debe ser por la moda. Todo lo que usted hace debe ser porque usted ama a Dios y quiere guardar los mandamientos que están escritos en su santa palabra, la santa palabra de Dios. No por tradición. La Iglesia Católica vive de tradiciones de lo que ellos creen que debe ser la adoración. Y ese es el principio. Por eso dice acá, en vano me honran. La palabra de Dios nos amonesta a no poner nuestra obediencia en el desvalido agente humano. El mensaje de los tres ángeles nos amonesta a eso. Uno de esos eslabones de estos mensajes es la libertad de conciencia. Noten, cada ser humano, cada individuo, yo no lo puedo forzar a creer como yo creo, en primer lugar. Y eso es la marca de la bestia, porque a usted lo obliga, por medio de un decreto dominical, a obedecer al papado. Y usurpa su conciencia. El lugar en el cual solamente Dios tiene que estar entronizado, tiene que estar solemne ahí. Y entonces se mete un hombre y le dice a usted, tú tienes que adorar como yo estoy diciendo. Y eso es la marca. O sea, depender del hombre, hacer que las facultades, lo que dice la moda, el mundo, nosotros hacerles caso a lo que no es la palabra de Dios. Ahí se empezó a formar la imagen de la bestia, la marca de la bestia. La bestia, en lo que es en la iglesia pura, se empezó a meter en el mundo lo que no era Dios, se empezó a meter en el mundo. Y fue cambiando 5 años, 10 años, 20 años, y después era una cosa totalmente distinta a la que Jesús y los apóstoles habían fundado. Pero empezó así, de a poquito. Y entonces la libertad de conciencia es tremenda. La religión se impone por la fuerza. El hombre es hecho siervo del hombre y a Dios se le usurpa la lealtad que solamente le pertenece a Él. En otras palabras, el sistema papal es un sistema jerárquico, que usted depende de otro que está más arriba. Por eso decía, el pueblo es como el sacerdote. Por eso decía, si el rey era bueno, entonces el pueblo era bueno. Si el rey andaba mal, el pueblo andaba en apostasía, porque dependían de algo visible. ¿Y qué dijo Dios? No te harás imagen. Tenía que actuar por la fe. Y la fe no depende de otros, no depende de una imagen, no depende de un líder, no depende del hombre. No es un sistema jerárquico. Por eso, en este sistema de Babilonia, las palabras y las leyes de los hombres tendrán mayor autoridad que las leyes de Dios, que las palabras y los mandatos de Dios. Por eso dice en el Conflicto de los Siglos, página 651, solamente aquellos que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma de pasar por la prueba decisiva obedeceré a Dios antes que los hombres. La hora decisiva se acerca. Noten, dice, y ese es este periodo. Antes de que se acabe la gracia, tenemos nosotros que solamente haber vivido por la palabra de Dios. Decía ahí, solamente aquellos que se hayan fortalecido por la palabra de Dios podrán estar firmes. Y si usted no está estudiando, si usted no tiene una comunión personal con Dios, si depende de su esposo, de su esposa, del hermano o de alguien más, no está maduro. Dice que vamos a caer en lo que es la marca. ¿Por qué? Por eso dice, no podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma debe pasar por la prueba decisiva. Obedecerá a Dios antes que los hombres, porque cuando se instaura un decreto dominical obligándolo a usted a servir al sistema de este nuevo orden mundial, usted va a tener que decir, bueno, si no lo hago, me van a perseguir, me van a quitar la casa, no voy a poder comprar ni vender. Y por otro lado, usted dice, pero tengo a Dios. Y vamos a tener que decidir. Entonces, si nosotros no entendemos esto, que lo que estamos haciendo ahora, en estos momentos, nuestro cristianismo actual, va a depender cómo va a ser nuestra situación cuando ese momento llegue. Por eso dice acá, en el Hogar Adventista, página 16, nuestra vida diaria determina nuestro destino. Si usted es infiel en las cosas de Dios hoy, en estos momentos, ¿qué le hace pensar de que en el futuro usted va a ser fiel? Si ya se acostumbró a desechar la palabra de Dios, ¿qué le hace pensar eso?
lo que estemos practicando hoy como iglesia es lo que vamos a estar practicando ya en los tiempos más difíciles que vienen sobre el mundo. Por eso decía, nuestra vida diaria determina nuestro destino. Ahora, en el Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71, dice: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Noten, se está recibiendo el molde día a día. Cuando usted se pone a ver una película del mundo ahí, cuando anda con groserías por ahí, anda mintiendo en el teléfono, cualquier cosa, está participando del mundo. Y entonces se está preparando para recibir la marca, porque cuando llegue el momento difícil, se va a ir para el lado más fácil, para el mundo, la puerta ancha. ¿Se han dado cuenta cómo funciona esto? Y la visión que debemos tener nosotros parece que estuviéramos así a oscuras, no entendiésemos lo trascendental de que somos hijos e hijas de Dios para este tiempo del fin. No entendemos. Y entonces por eso dice acá, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, noten, los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Se purifican día tras día, obedecen. Si Dios les muestra un punto, lo obedecen. No lo dejan pasar y entonces pasan los años y se dan cuenta de que no tienen avance espiritual. Claro, porque aprenden algo y después lo dejan ahí. Pero acá dice que se van a purificar por la obediencia a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Se han dado cuenta que el camino es bien simple, es bien sencillo? Si usted aprende algo, vívalo. Si usted conoce la verdad y la palabra de Dios, vívala. No dependa de otro. Si el otro no lo hace, no importa. Pero usted sirva a Dios. Y entonces dice en Gálatas 6:7: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea, lo mismo que le decía yo recién, si ahora somos fríos, más adelante vamos a seguir siendo fríos, no hay ningún cambio. Es ahora el tiempo oportuno, es ahora el tiempo de la gracia. Tomemos una decisión por Cristo. Porque después puede ser muy tarde. Porque dice el Señor de los tiempos, esta religión de Babilonia, de la marca, dice, el papado es la religión de la naturaleza humana. Que quiero mostrar de que sirvo a Dios, pero al final quiero servir a Dios como a mí me parece. El papado, la Biblia dice sábado, y el papado dice, no, a mí mejor me parece que es el domingo. Quiero servir a Dios, que no lo puedo ver, pero el papado dice, no, sirve a un hombre. Ahí lo puede ver, mira, un hombre santo. La religión del papado es la religión de la naturaleza interna, la naturaleza humana caída. Y ahí se desarrolló con crucifijos, se desarrolló con este asunto de las mandas, de los milagros de las vírgenes. Todo el sistema es la religión humana que dejó a Dios afuera, pero sin embargo no lo niega. Porque usted le puede decir a un católico, le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Entonces nosotros también podemos estar en algún grado de esa situación. Le voy a leer otra cita que les puede aclarar más por qué el catolicismo se transformó justamente en esta religión. Dice, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en sus esfuerzos con los hombres caídos. Y aquí viene la explicación. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener perdón de sus pecados en vez de recurrir a Cristo. Cuando usted tiene una situación baja espiritual, ¿a quién recurre? ¿No debería recurrir a Cristo? A Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo lo es todo. ¿Por qué recurrimos a los hombres? Porque es la naturaleza humana. Y después sigue diciendo, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás.
y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el sacerdocio creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temer que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de estos engañadores como si proviniese de la boca de Dios. Noten, la Biblia quedó a un lado y entonces ahora el mandamiento del hombre quedó supremo. Se le enseñó a la gente, si el Papa lo dice, está bien, pero la Biblia decía otra cosa. Al fin y al cabo, la Biblia es lo único que nos va a sostener, nada más. Nada más. La Biblia y solamente la Biblia. Y entonces, ese principio es lo que se conoce como el misterio de iniquidad. Que usted y yo dependamos no de Dios, sino del hombre o de cualquier cosa. Por eso, cada vez que yo no hago lo que Dios dice, en el conflicto de los siglos, página 497, ¿sabe lo que dice? Cuando usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos acercamos más a la religión de la cual debemos denunciar, al papado. Una religión que no está en la Biblia. Nos acercamos más. Por eso decía acá, de modo que la apostasía de la iglesia es lo que prepara el camino para la imagen de la bestia. Noten, el misterio de iniquidad. ¿Por qué? Poner la vista en los hombres. Porque el mensaje del tercer ángel nos amonesta que es la justicia de Cristo. ¿Entienden por qué el mensaje del tercer ángel es la justicia de Cristo? ¿Han escuchado esa frase? No la han escuchado. La justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel porque lo lleva a usted a poner los ojos en Jesús. En cambio, la bestia lo lleva a usted a poner la vista en los hombres. Y entonces, aunque sean todos los hombres, por eso está pasando lo que está pasando, de que va a ser un momento una religión mundial. El papado es la religión de la naturaleza humana. Que el hombre dependa del hombre, que el hombre confíe en el hombre, que el hombre ponga sus ojos en otro hombre, que se someta a la voluntad del otro. Y en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras el corazón se aparta de Jehová. Noten lo que debemos hacer. No debíamos escudriñar nuestro corazón y entonces pensar, ¿qué estoy haciendo? Si se me enseña algo en la iglesia, en la Biblia, ¿no debiera llevarlo a la práctica? O estoy esperando que me estén retando, que me digan llegue a la hora, o que me digan estudie en la escuela sabática. ¿Dependemos del maestro? ¿Dependemos de la disciplina del nivel disciplinario que pueda haber? No. Solamente debemos depender de Cristo y por Cristo es que hacemos lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Y entonces cuando yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me estoy acercando al papado porque es lo más fácil y en algún momento, si continúo así, todo lo que el hombre sembrare, eso también voy a cosechar y cuando llegue el momento de la prueba, voy a irme para el lado más fácil porque ya estoy acostumbrado a ello. Por eso es que debemos cambiar nuestra vida. Debemos arrepentirnos delante del Señor. Y si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, estoy mal. Y entonces decía acá que este mensaje de los tres ángeles representa la justicia de Cristo. Página 90-91 de Testimonio para los Ministros. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿No dicen amén? Yo digo amén, porque entender lo que significa eso, la proclamación de que Dios es justo, de que Dios es bueno, que a través de Cristo obtengo salvación y que estos mensajes llenen el mundo, va a ser un derramamiento del Espíritu. Miren lo que sigue diciendo, Testimonio para un Ministro ahora, la página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es lo que es la justificación por la fe? El mensaje del tercer ángel es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Y eso significa desaparecer, morir al yo. Por eso es que vimos recién que Juan el Bautista no le importó si acaso lo mataban.
Por eso vimos que Elías no le importaba si acaso lo perseguían, porque él no buscaba su propia gloria. Y en cambio nosotros, ¿qué buscamos? El reconocimiento. Me reconozcan, miren lo que dice acá. Cómo servía al Señor, qué lindo soy. ¿Sí? O que me consideren para esto. Cuando nosotros tenemos esos motivos, no estamos andando en el mensaje del tercer ángel, porque significa que es pisoteada mi gloria, yo ya no importo, mi fama, mi presentación delante de los hermanos no importa, porque ha muerto y ahora vive Cristo en él. Ya no, por eso el apóstol Pablo también le dijo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. pero eso es lo que nosotros no queremos, morir. Porque me gusta ver las películas feas, me gusta ir al cine todavía, me gusta comer la carne, me gustan tantas cosas que entonces que Jesús se vaya a un lado. No. No. Por eso cuando seamos justificados en Cristo, vamos a sentir que nuestra gloria no vale nada. Y entonces no voy a tener miedo de dar el mensaje. Si el católico me persigue, no voy a tener miedo. Porque, ¿y saben qué? El que tiene miedo, miren qué interesante. Exactamente, dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y por qué voy a tener miedo? Porque sé que mi vida no es la que le agrada a Dios, entonces por eso tengo miedo, porque en cualquier momento sé que va a recibir la retribución. Pero el que no tiene miedo es porque Cristo realmente cree que Cristo le ha perdonado todos sus pecados. Entonces la gente dice, no, yo tengo miedo, me da vergüenza ir con la Biblia ahí a dar un estudio bíblico, me da vergüenza pararme ahí ante una persona. ¿Por qué me da vergüenza? Porque el yo no ha sido pisoteado, la gloria mía no ha sido echada en el polvo. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo puedo proclamarle un mensaje de los tres ángeles si el ego todavía está vivo en mí? Quiero la exaltación, que todos me tengan buena. Pero como vimos recién, solamente nos va a traer persecución, va a venir un zarandeo, vamos a ser perseguidos con la ley dominical, van a haber mártires. ¿Se han dado cuenta de dónde estamos? Por si no lo sabían. Y entonces, antes de que Cristo venga, Dios va a purificar a un pueblo. Lo va a purificar, lo va a hacer puro. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Pero antes de que eso suceda, y ahora es el tiempo, vamos a ser sido purificados. Les voy a leer, miren qué interesante. Aquí sale en Testimonio, Joya del Testimonio, tomo 1, página 65, y ya esto es lo último para que ustedes vayan viendo. Miren, Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Noten, Dios le revela a usted para que usted sepa lo que hay aquí adentro. No se revele, porque Dios se lo está mostrando justamente para que vea, pero a veces no nos gusta. Dice acá, dice, a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Miren, esta es la obra de Dios. Noten, usted lo lleva a una luz, después lo lleva a otra y lo prueba. A ver, ¿andará en lo que le enseñé o no andará? Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen algo que hacer para vencerlo. Si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Oiga, si usted se da cuenta de que algo le molesta de la Biblia, que se le molesta que le prediquen algo, eso debiera convencerlo a usted de que debe cambiar. Porque la palabra de Dios no se puede equivocar. El que está equivocado es uno. No le eche la culpa al predicador, por favor. Que eso es la naturaleza humana, echarle la culpa al mensajero. ¿Se acuerdan ustedes de Acab y Josafat? Dijeron, tráigame a los profetas, dijeron los dos reyes. Y Acab dijo, sí, pero no me traigan a ese que siempre me profetiza cosas feas. No, voy a escuchar a los otros, los de Baal sí, pero a ese no. Y Josafat le dice, no, si tráelo nomás. Y lo trae, y entonces le profetiza que iban a ser destruidos y iban a perder la guerra. Y Acab le dice, ¿viste? Mira lo que me está profetizando. ¿No lo querían traer? Esa es la naturaleza humana, no nos gusta que nos enseñen, porque va en contra de un ídolo acariciado que hay en nuestro corazón, pero no se revela contra el mensajero. Mejor de reclamar, mejor decir, Señor, aquí estoy, tómame y moldéame a tu semejanza. Amén.
¿cierto? Esa es la actitud correcta. Y entonces por eso decía acá, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. La iglesia de la Odisea. Dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. Noten, no hablemos de que hay que comer carne. No hablemos de que hay que dejar esto. Que, por ejemplo, las damas, de que no hay que ponerse aros. Algunas damas sí lo aceptan, pero Dios a usted y a mí, a los hombres, lo están probando en un punto y en otro punto. Algunos retroceden, dicen, no, hasta aquí no va a llegar. Acepto el sábado, acepto la Biblia, acepto la iglesia, pero hay algunas cosas de Dios que no las acepto. Por eso dice acá, ese es el proceso que Dios está haciendo en sus hijos, en su pueblo, ahora en el tiempo del fin. Por eso dice acá, así, dicen, algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen la oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que lo aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el testigo fiel. Noten, dice la Biblia, y otro párrafo dice que somos probados punto tras punto durante un tiempo. Le llega a usted una luz, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor es el soberano del universo. Cuando usted está delante del soberano del universo, tiene que arrodillarse, brindarle la honra y la gloria solamente a Él que se lo merece. Y nosotros no lo hacemos. El ángel está trabajando diciéndonos cada punto de lo que debemos hacer. Por ejemplo, las damas tienen que usar falda, no tienen que usar pantalones, porque la Biblia dice que es abominación. Miren, le voy a leer acá cómo Dios trae todas estas cosas delante de nosotros. En Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque es abominación. Pero ¿qué dice Elena de White al respecto? Dice, me fue hecha referencia a Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Y mira lo que sigue diciendo. Hay una tendencia creciente a que las mujeres tengan una apariencia tan semejante a la del otro sexo como sea posible, y de hacer sus vestidos muy semejantes a los que de los hombres. Pero Dios declara que eso es una abominación. Si usted sabe lo que es correcto, y así hay muchos ejemplos, si usted sabe que Dios lo está trayendo a un punto y retrocede, el mensaje del tercer ángel usted no está siguiendo, porque no está muriendo al yo, no ha echado en el polvo su gloria. Y si el Señor me muestra algo a mí, yo tengo que decir, Señor, tú tienes la razón. Tú eres verdad, Señor. Yo soy el que estoy equivocado. Y entonces cuando yo hago algo, porque el predicador me lo dice, porque mi esposo me lo está diciendo, no estoy siguiendo a Dios tampoco, aunque lo haga, porque estoy siguiendo al hombre. Tiene que ser por Jesús, porque usted lo ama, porque el amor ha madurado, ya no es niño, inexperto, porque se ha ejercitado en la obediencia, en el amor, en la fe, en el amor al prójimo, en todo. El Señor lo ha llevado y ha salido triunfante. Y ese es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no el que tiene interiormente, se está amoldando para recibir la marca, está haciendo el mundo más fácil, llevando los Nintendo, llevando la música del mundo al hogar, todo eso, y no siguiendo lo que sigue la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que esto va a ser difícil. Imagínense, voy a mostrarle un poquito que este mensaje de los tres ángeles ya está siendo dado en el mundo sin nosotros. O sea, ojalá que nosotros también lo estemos dando acá, pero fíjense cómo está siendo desenmascarado este poder. Por ejemplo, hay hermanos que están poniendo en las carreteras este mensaje del tercer ángel, lo están poniendo en sus países. Vamos a ver la diapositiva un poquito para que usted se dé cuenta cómo este engranaje ya está andando y va a llegar el fin de la gracia y van a caer las plagas.
Miren, vamos a mostrar aquí, por ejemplo, este lado. Esto es Brasil. Miren lo que están haciendo los hermanos de Brasil. Dice ahí, en Brasil este es un restaurante, pueden verlo ahí, y arriba pusieron un tremendo letrero, dice, o sábado, do señal do bestia, de Deus. El sábado es la señal de Dios. Esto es giratorio, tiene 3 aspas y se va moviendo. Y abajo dice, el domingo es la señal de la bestia. Oigan, los hermanos no tienen miedo. Miren qué increíble, por eso les digo, el mundo y las cosas Dios está haciendo avanzar su obra. Y Dios quiere que usted sea partícipe de esta obra, que no se quede fuera. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Sí? La siguiente. Acá es el otro lado del letrero. Dice, los hombres han mudado, han cambiado la ley de Dios. Y ahí le ponen todos los versículos, todo. Y ahí están los autos, la gente pasa y están viendo el mensaje. Porque nosotros ni siquiera, uno va a las casas y dice, ¿quiénes son los adventistas? No nos hemos dado a conocer a la comunidad. Por eso yo me alegro mucho, aunque sea la oportunidad que tuvimos hace como unos sábados atrás, en que la gente sabía que aquí hay una iglesia en la cual puede venir a buscar al Señor. Pero tenemos que seguirnos dando a conocer. La siguiente. Ahí me invitaron a mí, cuando yo fui allá a Brasil, con los hermanos, y saqué esta foto, cómo ahí los hermanos se organizaron y hicieron ese letrero, está en portugués. Dice, domingo señal de la bestia. La siguiente, por favor. Y aquí estábamos en la plaza, porque sabían que yo predico en la plaza, y me llevaron a la plaza, y los hermanos llevaron parlante, micrófono, llevaron estos carteles, y me dijo, ya hermano, usted predíqueme. Pero para dar estos mensajes, para hablar de eso. Y ahí lo hicimos. Y ahí está mi esposa, ahí, no sé si acaso alcanzan a ver, ahí, la letra. La que sigue, por favor. Fíjense, pero no solamente en Brasil está ocurriendo esto, está ocurriendo en Centroamérica, en Estados Unidos y en Chile también está ocurriendo. Por ejemplo, pueden alcanzar a ver cómo estos letreros se pusieron en la ciudad de Chillán. Ahí dice, bueno, está chiquito, pero dice, sábado señal de Dios, domingo marca la bestia. En la ciudad de Chillán, en las calles. Eso fue en el 2002. Pasa al siguiente. Ahí en las calles está la gente arriba y miren cómo los hermanos trataban de dar el mensaje de que la gente conociese que el sábado es el día del Señor, porque la gente piensa que es el domingo. Yo me encuentro, predico toda la semana, todos los días casi, en el centro, y la gente se sorprende y dice, no, si es el domingo. Yo le digo, mire la Biblia lo que dice sábado. La gente no conoce. Y nosotros que somos el pueblo, que tenemos que dar el mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel, no nos damos a conocer al mundo. La próxima. Ahí no solamente eso eran fotocopias pegadas, pero acá ustedes pueden ver que también con spray, los hermanos pusieron ahí, dice, ahí en la plaza, dice sábado, día del Señor. Así en vez de poner Piñera o cosas así, política o otras cosas que no tienen nada que ver, los hermanos pusieron ahí una verdad bíblica. La siguiente. Y acá también ahí va otra persona, y ahí lo pusieron con spray. Dice sábado, día del Señor. ¿Lo pueden ver? Y así por toda la ciudad. Imagínense, cada vez que pasaba una micro, una persona le llegaba el mensaje. Pasaba otra micro, 30, 40 personas leían ahí el sábado, el sábado, el sábado. Miren qué interesante. El mensaje, hermano, va a avanzar y está avanzando porque así Dios lo ha prometido y el mundo va a ser llenado de esta enseñanza. Siguiente. Esto es Iquique. Los hermanos, cuando yo visité allá Iquique, cuando iba a Perú, la primera vez, no la segunda que fui ahora, cuando fui a predicar a Perú, pasé por Iquique y los hermanos en las calles le pedían permiso a los vecinos, le decían, golpear la puerta y le decían, ¿podemos poner un letrero en su techo? Donde diga sábado, día del Señor, porque el sábado dice que la Biblia que es el séptimo día. Y la gente le decía así. Y ponían de un pagano, le ponían un letrero ahí. Y toda la gente pasaba y podía ver el mensaje. Oigan la valentía de los hermanos. Y ahí ustedes están viendo cómo no solamente son letreros, sino que en las plazas, sábado, señal de Dios, domingo marca la bestia. Y también ponían, aquí había en la calle, había una cancha de fútbol y pusieron los 10 mandamientos. Y ahí yo justamente iba pasando y filmé a este señor que está ahí y está leyendo los 10 mandamientos en la calle. Miren, qué simple. En Brasil
pusieron un monumento así a los 10 mandamientos de roca en la plaza. Y toda la gente que iba a la plaza veía: no matarás, no robarás, no adulterarás, acuérdate el día sábado. Todo. Un evangelismo práctico, porque si no, ¿cuándo vamos a terminar la obra? Si no trabajamos y no nos preocupamos. Pasa, por favor. Ahí termina. Miren, ahora les voy a mostrar el video, el último video que hice San Luis. Esto sí que se van a sorprender, porque en la última visita del Papa a lo que era Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II, visitó San Luis. Deja un listito, por favor. Ese. ¿Qué pasó ahí? El Papa fue a dar su charla, pero los hermanos se reunieron, así como nosotros estamos reunidos acá, y dijimos: tenemos que hacer algo porque mire, va a venir la bestia. Y entonces juntaron dinero y hicieron este material que se llama La Virgen María está viva, está muerta. Y ahí le pusieron una, que el hermano Milton tiene una de estas mismas, le pusieron ahí como un niñito, como que se acerca a la Virgen María. Entonces da la impresión de que este es un material católico, porque aparece la Virgen María. Pero aquí habla, denuncia todo el espiritismo, le habla de la profecía de los 1260 días, de los 3 años y medio, denuncia la marca de la bestia, va todo el mensaje aquí. Y entonces pareciera ser, y entonces los hermanos juntaron dinero, fueron a una imprenta y mandaron a imprimir estos folletos, y cuando venía el Papa entonces se pusieron afuera de los estadios, afuera de los grandes coliseos que tenía allá, y empezaron a repartirles, a todos los católicos. Vamos a ver un poquitito, miren qué inteligente. Ahí está, vamos a ver un poquito, dale volumen, por favor. Ahí ustedes pueden ver cómo llenaba centenares de estadios, miles de personas en Estados Unidos. Otro cumplimiento de la profecía, porque decía que Estados Unidos era protestante, pero ahora se está volviendo católico. Miren cómo lo recibe. Ahí llegan hasta llorar de emoción. Ahí está visitando Estados Unidos, un acontecimiento muy importante. Súbelo, súbelo, por favor. Dice: Santo Padre, gracias por venir a San Luis, a la ciudad americana. Entonces visitó distintas ciudades. Y los jóvenes, sobre todo, ganándose por millares de jóvenes. Pero ahí estaban los hermanos adventistas, allá en Estados Unidos, que se reunieron para ir en todas las presentaciones que hiciera Juan Pablo II. Y ahí fueron a la imprenta, ahí están sacando las cajas y cajas de material de este librito que se llama La Virgen María, ¿está viva o está muerta? Es la pregunta. Y ahí están sacando las cajas. Y entonces llegó el día en que el Papa iba a hacer sus presentaciones. Ellos imprimieron todos sus volantes. Y ahí van en una camioneta. ¿Saben qué hora van a ir? A las 4 de la mañana. Antes, por donde va a pasar el Papa, ellos se instalan ahí. Son varias compañías y a las 5 de la mañana están descargando las cajas para por donde va a pasar el Papa. Company 6 is offloading food early. 10-4, 10-4, yes, the folks will be hungry. They will be hungry, 10-4. We got up early enough to bypass heavy Están security. trabajando los hermanos, no le importa levantarse temprano. Newspaper early in the morning. We set up the stage with each person there, their troop Son varios leaders, they have camiones. their food, their walkie-talkies. So, set up a chain gang. Set up a Es chain otra gang. compañía, la compañía 5, a las 5:13 They de la had, I mañana. think we put something like Y entonces, mientras el Papa estaba adentro haciendo sus cosas, ellos estaban afuera repartiendo material. Ahí le besan la manito al Papa, la gente le hace el anillo, le hace reverencia. they just Pero had afuera estaban los hermanos. the presentation, the pomp, the display, all the grandeur that we read about in Great Controversy. And here, a Free Virgin Mary book. That's right. Virgin Mary. She owns
folks. They're free. Help yourself. Even the priest took them. I remember 10 nuns marched by, and 5 of them took them and 5 of them didn't. And I said, there goes the wise and the foolish virgins. Ahí le están entregando al que pase, le entregan material. Sí, la mayoría recibe. Los hermanos. Porque como tiene la cara de la Virgen María, los católicos decían, ah, a lo mejor es de la Virgen María. Entonces lo llevan contentos. Después de leerlo, se dan cuenta de que no era así. Este hombre de ahí está hablando, le está explicando de Daniel capítulo 7, 25, donde dice, y pensaré en cambiar los tiempos y la ley, y le está explicando ahí, un católico. El que cambió la ley de Dios, hasta las monjas, miren las monjas como tienen el librito ese, de las monjas porque sale de la Virgen María, entonces ellas se lo llevan contentas. Lo dejan la caja en el suelo y la gente se acaba. Oh, excuse me. It was great. Great feeling. It was a great excitement of peace. A todos le dan también a ellos. Déjalo hasta ahí nomás. I've heard that word a lot this weekend. What are your feelings on Ahí that? empiezan a hablar de todos los mundiales, se preguntan y todo. Pero se dan cuenta una manera como el mensaje está avanzando en el mundo. Y yo me dan ganas de decir gloria a Dios. Porque la luz va a llegar a todos aquellos que están en tinieblas. Pero Dios quiere que nosotros seamos participantes del mensaje de estos 3 ángeles. Que los difundamos, que tenemos tantos medios, ahora está internet, las pinturas, las fotocopiadoras, tantas cosas, tantos medios que el Señor nos ha dado para dar a conocernos la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué no la usamos? Por eso este asunto, porque nos da miedo, por eso este asunto va a llegar un momento en que los campeones de la verdad van a ser pocos. Y con esos pocos, Dios va a dar el mensaje. Por eso dice acá, en Evento de los Últimos Días, página 184, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Lo que estamos viendo acá, aquí en este periodo. Por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Si usted en estos momentos es tibio y deja pasar la verdad de Dios, va a ser vil metal. Y después dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. En la medida que nos acerquemos al fin, tenemos que decidirnos más por Cristo. Amén. El permanecer en pie, en defensa de la verdad y la injusticia, cuando la mayoría nos abandone. Oiga, miren lo que dice acá. El pelear la batalla del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Note lo que dice, que debemos tener, antes sea muy difícil, nosotros igual estar con Cristo. Vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar, como ahí, para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. ¿Por qué se van a realizar milagros? Porque el instrumento humano está listo para ello. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán. Y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. El mensaje, y ahora noten esta frase, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos. Noten, no solamente, yo le digo, le hablo a la persona, no solamente va a ser llevado con argumentos, como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Porque la gente, al ver que usted le está hablando, se van a dar cuenta que usted está con Cristo. Porque tiene una impresión profunda en su corazón que la hace el Espíritu Santo. Y eso se logra solamente orando, leyendo la Biblia, practicando lo que ella dice, muriendo al yo, al mundo, la impresión profunda. No hace tanto por los argumentos. Ellos van a ver que vamos a ser un pueblo distinto y que Dios está con este pueblo. Amén. Por eso dice eso acá. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa, a pesar de los poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor.
Conflicto de los siglos, página 670. Así que, hermano, más claro no podemos hablar. Es tiempo de consagrarnos más a Jesús y hacer lo que la Biblia dice y morir al yo. No importa, Señor, si tú me dices esto, lo voy a hacer, Señor, porque te amo. Porque tú has sido mi Salvador. Porque tú derramaste tu sangre en la cruz y me has dado perdón de mis pecados. Por eso dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios quiera que tú y yo seamos parte de este pueblo que va a guardar todos los mandamientos de Dios y va a tener la fe de Jesús en este tiempo del fin. Que Dios le bendiga grandemente. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.